Bienvenidos a un nuevo videoanálisis en redstone.net. En esta ocasión tenemos con nosotros un nuevo dispositivo del fabricante D-Link. En concreto, tenemos una cámara IP D-Link DCS2210L, una cámara de alto rendimiento que nos proporcionará una videovigilancia en resolución Full HD 1080p. Las principales características de esta cámara es que puede grabar tanto de día como de noche gracias a su sensor de infrarrojos. Además, incorpora un sensor PIR, un sensor infrarrojo pasivo, para detectar el movimiento mucho mejor que las cámaras IP normales. Además, esta cámara IP se puede alimentar a través de PoE, a través del propio cable de red Ethernet. Si tenemos, por ejemplo, un switch PoE, podremos alimentarla fácilmente a través de su puerto. Además, también incorpora un conector para conectar el propio transformador de corriente y alimentar la cámara si no tenemos PoE. Respecto a la visión nocturna, este equipo nos permite grabar a una distancia de hasta 5 metros y además también incorpora audio bidireccional, es decir, incorpora tanto micrófono como altavoz. De esta manera podremos interactuar con los usuarios que estemos grabando. Si tenemos en cuenta las especificaciones técnicas de esta cámara, encontramos que la DCS2210L es la mejor cámara que hemos probado hasta la fecha. Además, otras características de esta cámara es que podremos recibir alertas por detección de movimiento y también alertas por detección de sonido. Todo ello gestionado a través de nuestra aplicación en nuestro dispositivo móvil, tanto para Android como para iOS. Además, algo muy destacable del fabricante D-Link es que no tiene ningún tipo de coste oculto, es decir, todo el servicio de gestión, de grabación y de alertas a través del dispositivo móvil es totalmente gratuito. Otras características técnicas de este modelo es que además de grabar en 1080p, permite grabar hasta 30 frames por segundo. Además, esta cámara IP incorpora un slot para poner tarjetas microSD y de esta manera grabar el vídeo y el audio todo de manera local. Así podremos, por ejemplo, grabar durante días y guardar automáticamente toda la información en la propia cámara. Este dispositivo soporta tarjetas microSD de hasta 64 GB de capacidad y por supuesto soporta el estándar OnBeef para gestionar esta cámara IP de manera remota. Como se puede ver, en la parte inferior de la caja también encontramos las principales características técnicas en idioma español, y es que incorporar un sensor PIR es algo totalmente novedoso que pocas cámaras IP tienen. En la parte inferior de la caja, tal y como se puede ver, encontramos el modelo exacto de esta cámara IP, que en concreto es el DCS2210L, así como su versión de hardware y la versión de software que viene por defecto. Una vez que conocemos las principales características técnicas de esta cámara D-Link DCS2210L, os vamos a explicar todo su contenido interno y por supuesto todas las partes de esta cámara de alta gama. Lo primero que vamos a ver es la documentación, los accesorios lo dejamos de momento a un lado y dentro de toda la documentación tiene un CD con el manual de usuario de esta cámara, una guía de instalación rápida y también un software que nos permitirá gestionar esta cámara IP y varias cámaras IP del fabricante D-Link gracias al software de ViewCam. Este software se incorpora de manera totalmente gratuita y su uso es totalmente gratis, no hace falta comprar ningún tipo de licencia. Además del típico CD, también encontramos el código GPL del firmware de esta propia cámara IP. Por supuesto, también encontramos una guía de instalación rápida en varios idiomas para poner rápidamente a funcionar esta cámara IP, cuya instalación y puesta a punto es realmente fácil y rápida. Además de esta guía de instalación rápida, también encontraremos la típica declaración de conformidad y también una pequeña documentación respecto a la garantía y a la información de seguridad de la propia cámara IP. Una vez que hayamos visto toda la documentación, vamos a pasar con los accesorios de la DCS2210L. Lo primero que vemos en el interior de la caja de esta cámara IP es su cable de red Ethernet
y es que este cable de red incorpora 4 pares de hilos para proporcionar una velocidad de 1 gigabit, aunque el puerto realmente es de únicamente 100 megas. Como podéis ver, el cable es plano. Otro accesorio que tenemos en el interior de la caja es el propio transformador de corriente con un conector típico del fabricante de Link que utiliza en casi todas sus cámaras, y este transformador de corriente no tiene ninguna clavija porque las clavijas se desmontan y vienen aparte. La tensión de corriente que proporciona este transformador es de 5 voltios y una intensidad de 1,2 amperios, suficiente para alimentar esta cámara IP. Además, también encontramos una clavija para el mercado español que se monta y se desmonta realmente de manera muy fácil, ya que simplemente lo acercamos y hacemos clic sobre el transformador de corriente y ya lo tendremos instalado. La otra clavija que viene con esta cámara es para el mercado inglés, que nosotros no utilizaremos. La D-Link DCS2210L también incorpora 2 tacos y 2 tornillos para colocar esta cámara IP tanto en la pared como en el techo. Podremos ubicar esta cámara IP con su soporte donde queramos y por eso incorpora este pequeño kit de instalación. Y por último encontramos la base de la D-Link DCS2210L. Tal y como se puede ver, está perfectamente preparada para su colocación en la pared o en el techo con las herramientas que hemos visto anteriormente. Y llegamos finalmente a la propia cámara IP, a la DCS2210L. En su parte frontal, tal y como se puede ver, encontramos el sensor y también encontramos el sensor PIR en la parte inferior de esta cámara IP. Gracias a este sensor PIR podremos detectar el movimiento de manera mucho más rápido y eficiente. Además, hemos dicho anteriormente que también incorpora un micrófono y un altavoz para tener audio bidireccional. En la parte derecha no encontramos ningún tipo de botón ni de puerto y en la parte izquierda encontramos el slot para ranuras microSD. Debemos recordar que esta cámara IP soporta hasta tarjetas microSD de 64 GB de capacidad. No podemos colocar tarjetas con una mayor capacidad. Todas las conexiones de esta cámara IP DCS2210L está en la parte trasera. Lo primero que podemos ver es el puerto Ethernet que soporta PoE, es decir, podremos alimentar la propia cámara IP a través de un cable de red Ethernet normal, siempre y cuando tengamos un switch PoE. En la parte derecha encontramos el conector de alimentación de esta cámara IP por si no tenemos PoE y queremos utilizar el transformador de corriente. Además, también encontramos un pequeño socket DIDO que nos permite conectar dispositivos externos, como por ejemplo para abrir la puerta del garaje cuando detecte movimiento. Esto es configurable. Además, también encontramos el típico conector para enroscar la base de la propia cámara IP y el botón de reset del dispositivo. En la parte inferior encontramos la típica pegatina con el modelo exacto del equipo, un pequeño esquema del socket DIDO, tanto para la alimentación como para los datos, y también la dirección MAC de la cámara IP de Link DCS2210L. Tal y como podéis ver, enroscar esta cámara IP en la base es realmente fácil y se hace en unos pocos segundos. Una vez que la base esté colocada en esta cámara DCS2210L, finalmente podremos colocar la cámara allí donde queramos, tanto en la pared como en el techo, como por ejemplo en una mesa para realizar videovigilancia. Tal y como podéis ver, esta cámara de Link DCS2210L tiene un diseño realmente elegante con un acabado en blanco y esta cámara tiene unas pequeñas dimensiones para colocarla en cualquier lugar. Lo único que sí podemos apreciar es que es más gruesa que otras cámaras del fabricante de Link, pero debemos tener en cuenta que esta cámara es Full HD, es decir, es capaz de grabar a una resolución de 1920 x 1080 píxeles. En el análisis que veréis próximamente en redstone.net os contaremos todas sus características técnicas y también grabaremos vídeo con esta cámara DCS2210L. Os esperamos.